Amen. Quisiera repasar la enseñanza que el pastor Alberto nos dio el último sábado que estábamos juntos. I'd like to review the last teaching that Pastor Alberto spoke about last Saturday that we had a connection. He kind of spoke about Joseph's story in Genesis. He spoke about Joseph's story. Él habló de la historia de José en Génesis. Okay, I'll stick to English. We saw Joseph's story when he was tempted, Vimos la historia de José cuando fue tentado, but he chooses to run away from the woman that tries to seduce him. pero él eligió correr o huir de la mujer que lo estaba persiguiendo en ese momento. If you don't know, this story is in Genesis chapter 39. Si no conoce la historia, está en Génesis capítulo 39. And again, the woman tries to seduce Joseph, Esta mujer trataba de seducir a José, but as we know, Joseph chose to run away. pero como nosotros conocemos, José decidió huir de la tentación. And unfortunately, Desafortunadamente, even though he made that right decision aunque él tomó la decisión correcta to choose God instead of the temptation of sleeping with this woman, de escoger a Dios, él tomó la decisión correcta de escoger a Dios en vez de dormir con esta mujer que era casada, he's unfairly punished fue castigado injustamente for resisting and he is put in prison. y fue puesto en prisión. This is an example of how we choose to respond to temptation. Este es un mensaje de cómo nosotros deberíamos responder a la tentación. We see in Joseph's story Nosotros vemos en la historia de José how God continues to bless Joseph cómo Dios continúa bendiciendo a José throughout his life and his struggles in Egypt. durante su vida y sus luchas mientras él estuvo en Egipto. God remains faithful and makes us prosper when we choose to follow him. Amen? Dios siempre se mantiene fiel y nos prospera cuando nosotros decidimos mantenernos fiel a Él. Amén. And sticking to his will for us. Cuando nosotros nos mantenemos en su voluntad para nosotros. So if you could join me, Genesis chapter 39, Así que si me pueden acompañar a Génesis capítulo 39, verse 21. versículo 21. Dicen amén cuando aterrizan ahí. Say amen when you have it. It says, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Again, the Lord had favor in Joseph Una vez más, escuchamos que el Señor tenía su favor sobre José. because Joseph chooses God and his purpose for his life. Porque José escogió a Dios y el propósito que Dios tenía para él en su vida. Instead of acting out on his own flesh. En lugar de actuar guiado por su carne, And then we see at the end of his story, y nosotros vemos al final de esta historia, if you're familiar with it, of course, claro, si conocemos la historia, his family is reunited despite all the things that they went through. su familia fue unida a pesar de todas las cosas que ellos pasaron. If you remember from the last sermon, Si ustedes recuerdan acerca del último sermón, Joseph was sold by his own family, his own brothers. José fue vendido por sus propios hermanos, But yet they are reunited at the end of the story. pero al final se lograron reunir cuando termina la historia. And because Joseph remained in God and his will, Y por tanto José se mantuvo en la voluntad de Dios. God blesses the house of Jacob in Egypt Dios bendice la casa de Jacob en Egipto and his generations y las generaciones que le siguieron, because Joseph remained faithful. porque José se mantuvo fiel, He remained loyal se mantuvo leal, to choosing God's will. escogiendo la voluntad de Dios siempre para su vida. Now, the sermon that I had prepared for today, Ahora el sermón que yo preparé hoy, we're going to be talking about the time that Jesus was tempted. vamos a estar hablando acerca de la ocasión en la que Jesús fue tentado. So, what is temptation? ¿Qué es la tentación? Temptation is defined as an enticement or an attraction or a desirability La tentación se define como un deseo o una atracción to get a person to act contrary to God's will. que lleva a las personas a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. How many of us go fishing here? ¿Cuántos de nosotros vamos a pescar? Does anyone use those fancy, shiny lures?
Algunos de ustedes usan esos señuelos que brillan mucho. You know, that's the thing that catches the fish. Eso es en verdad lo que ayuda a capturar el pez. So whenever you think about temptation, Así que cuando usted piense acerca de la tentación, think about that little lure piense acerca de este señuelo que brilla, it looks attractive. que se ve atractivo. And we as the fish Y nosotros, como los peces, often fall into biting in the bait. de manera más seguida de lo que quisiéramos, caemos y mordemos esa carnada. So as we know, Jesus, Así que como sabemos, Jesús, he was perfect, Él era perfecto, he was sinless, no tenía pecado, he was the divine incarnation of God, era la encarnación divina de Dios and he came to save us. y Él vino a salvarnos. Now I want you to think Ahora quiero que piensen. about the times where you have felt tempted Piensen en esas veces en las que ustedes se han sentido tentados to do something that either went against your faith a hacer algo que vaya en contra de su fe and your relationship with Jesus. y en contra de su relación con Jesús. Think about the conviction, Piense en la convicción that we feel about the decision that we're about to make. en la convicción que nosotros sentimos en cuanto a la decisión que vamos a tomar en ese momento, Which is actually an indication of the Holy Spirit que es una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros, that we're making a bad decision in the first place. que nos dice desde el primer lugar que nosotros estamos a punto de cometer un error. We also experienced feeling guilt, También nos sentimos culpables or we feel the shame that comes after we commit something, o nos sentimos avergonzados después de que hacemos algo que está mal, whether we're committing sin or falling into temptation. ya sea que cometimos un pecado o que caímos en tentación. Now, Jesus, even though he never committed a sin, Ahora Jesús, que sabemos que nunca cometió pecado, he was tempted while in the wilderness él sí fue tentado cuando estuvo en el desierto by the devil himself. por el mismo diablo. He felt the exact same things that we feel when temptation comes our way. Él sintió exactamente lo mismo que nosotros sentimos cuando nosotros vemos la tentación acercarse a nosotros. But Jesus teaches us, Pero Jesús nos enseñó algo. just like the story of Joseph, Así mismo como en la historia de José, on how we must respond when we are falling under temptation. nos enseñó cómo nosotros debemos responder cuando nosotros nos enfrentamos a la tentación. So let's go to Matthew chapter 4. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. And before we read, Antes de que leamos, something that I love to do always algo que a mí siempre me gusta hacer is figure out the context of Jesus, es ver el contexto en el que estaba Cristo en ese momento. analyzing the events, Analizar los eventos, the things that lead up, las cosas que pasaron antes de and the things that lead him into the wilderness in this case. y las cosas que lo llevaron a estar en ese momento en el desierto. So, in the previous chapter, En el capítulo anterior, before Jesus goes out into the wilderness to be tempted, antes de que Jesús se fuera al desierto a ser tentado, Jesus had just gotten baptized. Jesús acababa de ser bautizado. God, through his Holy Spirit, Dios, a través de su Santo Espíritu, had just descended on Jesus like a dove. acababa de descender apenas sobre Jesús. And then we read, let's read the first verse of Matthew 4. Vamos a leer el primer versículo en Mateo 4. It says, Then Jesus was led by the Spirit Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu into the wilderness to be tempted by the devil. al desierto para ser tentado por el diablo. Now, what's the connection there? Y ahora, ¿cuál es la conexión ahí? Jesus had just gotten baptized. Jesús se acababa de bautizar. He felt, or the Holy Spirit descended onto him like a dove. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. He is the person who is most filled with God, Él es la persona que estaba más lleno de Dios. and that's why he is the God amongst us men. Y es por eso que Él es Dios
entre nosotros. So, he is led to the wilderness by the Spirit. Ahora, el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús al desierto. This is how we see God and Jesus' connection. Aquí es donde nosotros vemos la conexión entre Cristo y Dios el Padre. They were inseparable. Ellos eran inseparables. From the moment Jesus gets baptized, Desde el momento en el que Jesús fue bautizado, he feels the Father él siente la presencia de su Padre and he knows that he's going to be led to a trial. y él sabe que va a ser llevado para pasar por diversas pruebas. Now, let's keep on reading. Ahora sigamos leyendo. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. So, what's important here? Así que, ¿qué estaba pasando aquí? How many of us have fasted before? ¿Cuántos de nosotros hemos ayunado antes? Very difficult, right? Es difícil, ¿verdad? We need to realize that when we fast, Cuando nosotros ayunamos, it's a utmost sacrifice that we make towards our bodies. es un sacrificio bastante fuerte que nosotros hacemos contra nuestro cuerpo. The purpose is connection. Y el propósito siempre es una conexión que va más allá. The purpose is prayer. El propósito siempre es de oración. The purpose is involving yourself in Scripture. El propósito siempre es sumergirnos en la escritura. So we know that right now Jesus is having this fasting Así que sabemos que Jesús en este momento él estaba teniendo este ayuno for 40 days. por 40 días. He's speaking and conversing with his Father. Él está hablando continuamente con su Padre. Just imagine the things he could have been saying to the Lord, his Father. Imagínense las cosas que podrían estar hablando entre ellos dos. Imagine Jesus himself putting himself through this purposefully Imagínense a Jesús poniéndose en esta situación a propósito to get even closer to his Father. para acercarse aún más a su Padre. Let's keep on reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 3 says, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Ahora miremos qué de travieso es el enemigo, ¿verdad? Now let's look at the enemy and how he operates. Let's take a look at something. Vamos a ver algo. So Jesus, right now, Así que Jesús en este momento, he is in the most vulnerable, he's in the most vulnerable position physically during this time. él está en la posición más vulnerable físicamente durante este proceso. No food for 40 days. Nada de comida por 40 días. Yo casi ni aguanto 40 minutos sin comer. Yo si me aguanto 40, if I'm not eating for 40 minutes, I struggle with that already. Imagine 40 days.
Imagínense 40 días. That's more than a month without eating. Eso es más de un mes sin comer. So we see how sneaky the enemy is. Así que vemos cómo es el enemigo de tramposo. He's thinking to himself, this is the perfect opportunity to Él tempt se Jesus. imaginaba en ese momento, esta es la oportunidad perfecta para ganarle a Jesús. He's weak. Está débil, He hasn't eaten. no ha comido nada. Now let's go ahead and look at the verse again. Ahora vamos a revisar el versículo otra vez. Verse 3 says, the enemy came to him and said, if you are the Son of God. Entonces el enemigo vino a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios. If you are the Son of God. Si eres el hijo de Dios. If you are the Son of God. Si es que eres el hijo de Dios. Okay, let's pretend, how can we say this? Let's put ourselves in Jesus' shoes. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de Jesús por un momento. Let's say Jesus is facing the enemy right now. Vamos a imaginarnos que Jesús está viendo al enemigo en este momento. And the enemy just said to him, if you are the Son of God. El enemigo le dice, si tú eres el hijo de Dios. Jesus could have simply proven him Jesús le pudo haber probado que sí es el hijo de Dios. right off the bat in this first phrase. Ahí apenas él le dijo la primera frase, él le pudo haber probado lo que él quería. If you are the Son of God. Si tú eres el hijo de Dios. Jesus could have simply banished him right there where he was. Jesús lo podía hacer desaparecer ahí en ese momento. But what do we learn? What does Jesus do? Pero ¿qué aprendemos aquí de lo que Jesús hizo? Jesus, again, easily could have, I don't know, had 1,000 light bolts, just put Satan on the ground right there. En ese momento Jesús podía haber hecho que descendieran truenos del cielo y que lo destruyeran. He could have tied him up and thrown him into hell for eternity. Lo pudo haber atado y lanzarlo al infierno de una vez. But what does he teach us in his humanity? Pero ¿qué aprendemos de la gentileza de Cristo? We learn that Jesus shows us Aprendemos que Él nos muestra siempre that we must turn to Scripture. que nosotros siempre debemos de ir a las Escrituras. We must turn to him when we are tempted. Que nosotros debemos mirarlo a Él cuando nos sintamos tentados. Instead of committing actions En lugar de estar cometiendo acciones by our own will and flesh. por nuestra propia fuerza. Again, Jesus could have done his own will. Una vez más, Jesús pudo haberlo hecho. He en could have su kicked fuerza. Satan in the face. Lo pudo haber pateado. But what does he do? He calls specifically out to Scripture. Pero ¿qué hace? Específicamente cita la Escritura. He answers him and says, it is written, man shall not live on bread alone, Le responde, no solo de pan vivirá el hombre, but on every word that comes from the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. Amén. So right away, Jesus is teaching us. Así que una vez más, Jesús nos está enseñando algo. He's teaching us the defense mechanism Nos está enseñando un mecanismo de defensa. that we must use when temptation comes our way. Un mecanismo de defensa que debemos usar cuando la tentación se acerque a nosotros. The proof is right here in the story. La prueba está aquí en la historia. Because Jesus, although he was tempted, Porque aunque Jesús fue tentado, he uses the word of God to not fall into sin. usó la palabra de Dios para no caer en pecado. This is what you and I must do. Y aquí está lo que tú y yo deberíamos hacer. Follow a life like Jesus. Seguir una vida como la de Cristo. We've previously been teaching Nosotros anteriormente hemos estado enseñando about what it really means to follow Jesus. acerca de qué es lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Some of the points that I've made in the past, Algunos de los puntos de los que yo he hablado antes, being obedient to him and his word, ser obediente a Él y su palabra, believing in him, creer en Él, constant prayer, estar en oración constante and scripture reading. y leer las escrituras constantemente. But we must live and do the same things Pero también debemos vivir y hacer las mismas cosas that he teaches us que Él nos enseña to bring us closer to knowing the Father. para acercarnos más a nuestro Padre Celestial. So why preach about temptation? Así que ¿por qué predicar acerca de la tentación? In the last service, En el último servicio, the topic was about holiness and remaining away from sin. el tema de conversación fue acerca de la santidad y de cómo mantenerse alejado del pecado. If you don't know what sin is, Si no sabes qué es lo que es el pecado, the specific word in Greek, la palabra específica en griego, sin is defined as missing the mark. la palabra específicamente en griego explica que es salirse de la marca.
Sin is what separates us from God. El pecado es lo que nos separa de Dios. So when we fall into temptation, Así que cuando caemos en tentación, we sin and are separated from God. nosotros pecamos, por lo tanto nos separamos de Dios. As believers, Como creyentes, being holy is our goal. entrar en santidad y vivir en santidad es nuestra meta. To resist temptation Resistir la tentación and not to fall into sin. y no caer en pecado. To remain in God's truth, Mantenernos en la verdad del Señor in siempre, His en presence, su presencia, in His holiness. en su santidad. We do this by following the example of Jesus, Y nosotros hacemos esto al seguir el ejemplo de Cristo, using scripture and prayer to resist temptation, usando la escritura y la oración para no caer en tentación. and being together like we are right now, Y también juntarnos, congregarnos, así como estamos haciendo ahora, to build each other up para que nosotros nos edifiquemos mutuamente in faith, en fe, helping each other, ayudándonos unos a los otros, not judging each other, no juzgándonos unos a loving nosotros, each other as Jesus would love us. amándonos como Jesús nos amó a nosotros. This is the only way we can reach holiness, Es la única manera en la que nosotros podemos alcanzar la santidad, by building each other up al edificarnos mutuamente along with Jesus by our side. y manteniéndonos al lado de Cristo. This is what God calls us out to be, brothers and sisters in the faith. Es por eso que el Señor nos manda que nosotros seamos hermanos y hermanas en la fe. Now to end, Ahora, para terminar, I didn't want to keep you too long tonight. no quería mantenerlos aquí por mucho tiempo esta noche. We have some food and activities planned for later. Tenemos comida y otras actividades planeadas para más tarde. But before that, I want to go to James chapter 1, Pero antes de eso me gustaría que fuéramos a Santiago capítulo 1, verses 12 through 15. versículos del 12 al 15. Cuando llegues ahí, diga amén. When you get there, say amen. Verses 12 through 15. Versos del 12 al 15. It says, "Blessed is the one who perseveres under trial, because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. When tempted, no one should say, 'God is tempting me,' for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death." Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. I wanted to share a personal story Quiero compartir una historia personal. in my faith journey. En mi viaje de la fe, I used to think that God would tempt me. yo antes pensaba que Dios me iba a tentar. I would think that He's putting these situations and problems in my life Yo pensaba que Él ponía situaciones problemáticas en mi vida on purpose a propósito, to see if I could overstand them para ver si yo las iba or a overcome pasar, them. para ver si yo iba a salir victorioso de ellas. I remember one day I was working with my dad. Recuerdo que un día estaba trabajando con mi padre. We were in his truck. Nosotros estábamos en su camión. I was reading actually this same book of James. Yo estaba leyendo este libro, el libro de Santiago, And again, I was struggling y yo estaba teniendo problemas en ese momento. because I thought that God always tempted people Porque yo pensaba que era Dios el que tentaba a la gente o metía a la gente en tentación to see how would we react. para ver cómo reaccionaríamos nosotros. But I later learned Pero más adelante sí aprendí, here in Scripture, aquí en las escrituras, verse 13 says, "When tempted, no one should say, 'God is tempting me.'"
Aquí en el verso 13 dice específicamente que Dios no mete a nadie en tentación, For God cannot be tempted. porque Dios no puede ser tentado. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? We just read it through Jesus. Lo acabamos de ver. We saw a través Jesus de in his Jesús. story. Acabamos de ver la historia de Jesús. He faced temptation, Él se enfrentó a la tentación, but he was not tempted by evil. pero en verdad no fue tentado por el He did mal. not fall into evil or sin. Él no cayó ante el pecado. And later on in James, he says, he does not tempt anyone. Y más tarde también en Santiago leemos que Él no tienta a nadie, But each person is tempted pero que cada persona es tentada when they are dragged by their own evil desire. por sus propios malos deseos. A lot of the times we have to check ourselves. Muchas veces nosotros nos tenemos que autoexaminar. Once I read this, Cuando yo leí esto, I said, wow, I got it all wrong. yo dije, no puede ser que tan equivocado I said, God, it's my fault, not yours. esté. Le dije al Señor, Señor, no puede ser, es mi culpa. And sometimes that's life, right? It's always our fault. Y la mayoría de las veces siempre es así. We es nuestra can't really culpa. blame God for anything. No podemos culpar a Dios por nada. He is merciful. Él es misericordioso, He is good. Él es bueno, He is powerful. Él es poderoso, He is perfect. Él es perfecto. And most importantly, he is holy, holy, holy. Y lo más importante, Él es santo y santo y santo. So God does not tempt us. Así que no, Dios no nos tienta. What's the lesson here? ¿Cuál es la lección aquí? We can't do things by ourselves, No podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. by our own desire, No podemos dejarnos llevar por nuestro propio deseo. by our own will. No podemos ir buscando nuestra propia voluntad. When we fall into temptation, Cuando nosotros caemos en tentación, we must check ourselves. nosotros nos debemos hacer un autoexamen We must ask God for help. y deberíamos pedirle ayuda al Señor. If we are true believers in Jesus Christ, Si nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo, who are we not to trust him? ¿quiénes somos nosotros para no confiar en Él? Who are we not to trust Jesus ¿Quiénes somos nosotros para no confiar en Jesús? when we feel like we're on our own? Cuando creemos que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. He holds all the answers Él tiene todas las respuestas when we face temptation. cuando nosotros nos enfrentamos a la tentación. Remember that he is the only way Recuerden que Él es el único camino to salvation and a la eternal life salvación y with a the la vida Father. eterna. I want to remind you Quiero recordarte hoy that temptation will always be a part of your life. que la tentación siempre va a formar parte de nuestras vidas. You're going to face temptation each and every day. Nos vamos a enfrentar con la tentación todos los días. The question is, how are we going to respond to it? La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? It's God's will for us to defend ourselves ¿Será que es la voluntad de Dios que nosotros nos defendamos? with him by our side Es la voluntad de Dios que nosotros nos defendamos, pero con Él de nuestro lado. and have a plan for when temptation comes around. Y que tengamos un plan para cuando la tentación llegue a nuestra vida. I want to close with 1 Corinthians chapter 10, Quiero cerrar con 1 de Corintios 10, verse 13. verso 13. First Corinthians chapter 10, verse 13. 1 de Corintios 10, versículo 13. This is Paul writing to the church of the Corinthians. Este es Pablo escribiéndole una carta a la iglesia que estaba en Corinto. It says, no temptation has overtaken, Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, And God is faithful. pero fiel es Dios, He will not let you be tempted beyond what you can bear. que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, But when you are tempted, sino que dará también, he will also provide a way out so that you can endure it. dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. We see again, Y lo vemos una vez más. God wants to be with us.
Dios quiere estar con nosotros. He wants to be the way to provide a way out Él quiere ser el que nos dé una salida so that we don't fall into temptation, para que nosotros no caigamos en tentación, so that we don't fall into sin, para que nosotros no caigamos en pecado, so we might be closer to him and be holy, para que nosotros nos acerquemos más a Él so we could follow him y alcancemos la santidad, para que lo sigamos and find the eternal life that exists only through him. y para encontrar la vida eterna que existe solo a través de Él. Si la banda puede subir. One of the questions I had Una de las preguntas que yo tenía that I had while preparing this sermon cuando estaba preparando este sermón is, why did God let his son be tempted? me preguntaba por qué Dios dejó que su hijo fuera tentado. I didn't realize it was to prepare him No me di cuenta en ese momento que era para prepare him for his ministry. prepararlo para su ministerio. Again, we have to know the context. Nosotros, una vez más, les recuerdo, tenemos que saber el contexto. After Jesus is tempted, Después de que Jesús fue tentado, right after, apenas terminó su ayuno, he begins his ministry with his disciples. Él empieza su ministerio con los discípulos. I think this is something beautiful, Y creo que esto es algo hermoso. because although God allows us to be tempted, Porque aunque Dios permite que nosotros seamos tentados, again, we see in Corinthians nosotros vemos aquí en 1 de Corintios that he will not let us be tempted beyond what we can bear. que no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podemos soportar. So what does this mean for us? Así que, ¿qué significa esto para nosotros? When we are tempted, we're being tried. Cuando nosotros somos tentados, estamos siendo probados. We are being tested every day. Estamos siendo probados todos los días. But this is God preparing us. Pero la verdad es que Dios nos está preparando otra vez. Just as he prepared Jesus for his ministry, Así como preparó a Jesús para su he's ministerio, preparing something in your life. Él está preparando algo en tu vida. Every time that you face temptation, Todas las veces que tú te enfrentes a la tentación, remember, he's preparing you. recuerda que Él te está preparando It's simply up to us y que depende de nosotros on whether we choose him escogerlo a Él or falling into temptation. o caer en la tentación. Whether we choose him to be our strength, O lo escogemos a Él para que sea nuestra fortaleza, or do we choose our own strength and our own will? o escogemos pelear en nuestras propias fuerzas. Again, God is preparing each and every one of us Dios nos está preparando a cada uno de nosotros for something bigger. para algo grande. Temptation can now just be seen. Y la tentación no puede ser un obstáculo. A temptation can just be seen now Y ahora la tentación va a ser vista just as a small test, como una prueba pequeña, something easy, algo fácil, because we know who's by our side. porque sabemos quién pelea a nuestro lado. We know the one who wins every battle. Nosotros sabemos quién es el que gana cada batalla. When we choose him, Cuando lo escogemos, we choose nosotros escogemos the will of God for our life. la voluntad de Dios para nuestras vidas. Again, more and more tests will come, Más y más pruebas van a venir, but this gives us the opportunity pero esto nos da la oportunidad a to nosotros come closer and closer to de Jesus acercarnos every single day. más y más a Jesús todos los días. I'd just like to end in prayer. I would like to end in prayer, Vamos a entrar en un tiempo de oración and then we'll go ahead and worship. y vamos a adorar el nombre del Señor por un rato más. I just want to invite you to come up to the altar if you feel like you're being tempted. Quiero invitarte a que pases al altar si tú sientes que estás siendo tentado Tempted in your everyday life. todos los días de tu vida. Maybe you're being tempted away from the way of Christ. Quizás estás siendo tentado para acercarte al pecado y alejarte de Cristo. Perhaps you're being tempted to not go to church A lo mejor te estás sintiendo tentado para no venir a la iglesia or to ignore the teachings that we've been taught. o para ignorar las enseñanzas de nuestro Señor. Maybe you're being tempted away from a time with God. Quizás estás siendo tentado para alejarte de un tiempo en intimidad con Dios. Maybe you're being tempted and you don't even know it.
Quizás estás siendo tentado y ni siquiera te estás dando cuenta de que estás siendo tentado. Tonight is the night Esta noche es la noche where we choose en donde nosotros escogemos to have God by our side tener a Dios de nuestro lado while we're being tempted. cuando nosotros estemos pasando por tentaciones. I want to encourage you, and this is something I do every time I get the opportunity. Esto es algo que siempre que tengo la oportunidad lo hago. Read your scripture. Lee las escrituras. This is the key. Esta es la llave. We learned it tonight. Hoy lo aprendimos. Jesus, when he was tempted, what did he do? Jesús cuando fue tentado, ¿qué fue lo que usó? The word of God is La our escape. palabra de Dios. The word of God is our tool. La palabra de Dios es nuestra The herramienta, word of God is like a sword, es nuestra espada, something we use to defend ourselves against the enemy. es lo que usamos para defendernos de los ataques del enemigo. So read your Bible. Así que lea su Biblia, Read the Gospels. lea los evangelios, Look at the life that Jesus lived. viva una vida como la que Jesús vivió. This is the guide to our lives. Esta es la guía para nuestra vida. This is the guide away from temptation. Esta es la guía para salirnos de la tentación. Lord, I just want to thank you for your word. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. I want to thank you for this time that you've given us. Quiero agradecerte por este tiempo que nos has dado. The example that you show us, Jesus, El ejemplo que tú nos has dado, Señor, in going back to you, para volver a ti, relying on you, confiando en ti and not on our own strength, y no en nuestras propias fuerzas. believing in your word, Creer en tu palabra, using it as a defense usando tu palabra como nuestro escudo when temptation comes our way. cuando la tentación nos ataque. Although temptation comes and knocks, La tentación puede venir y tocar nuestra puerta, we will not open that door pero no vamos a abrir esa puerta because we choose you. porque te escogemos a ti. We choose your will. Te escogemos a ti, a tu We voluntad. choose your path. Te escogemos a ti, a tu camino. Let your presence be in this place, God. Señor, que tu presencia nos acompañe siempre. Lead us away from temptation. Guíanos para salir de la tentación. Help us run away. Ayúdanos a huir de la tentación, Run away from the things that distract us and lead us to sin. a huir de las cosas que nos distraen y que nos hacen caer. Lead us away from lying. Guíanos para salir de las mentiras. Lead us away, Lord, from the things that come up in our life, Guíanos para salir de esos errores en nuestra vida, from the things that we commit, de esos errores que cometemos, the disobedience, de cuando te desobedecemos, not being involved in your scripture. de cuando no obedecemos tus escrituras. Lead us away from the temptations of our flesh, Guíanos para salir de la tentación de nuestra carne, our sexual desires, de nuestros deseos sexuales, the greed or pride that could exist inside of us. de la codicia, del orgullo que puede existir dentro de nosotros. Take that all away, God. Quítalo, Señor, In quítalo. de Jesus' nosotros. name. En el nombre de Cristo Jesús. We use your word, God. Usamos tu palabra, Señor. Temptation has not overtaken us. Nosotros no vamos a caer en la tentación. You will not tempt us. El enemigo no nos va a tentar. We will not be tempted beyond what we can bear. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos vencer. We know, Lord, Sabemos, Señor, that you provide a way que tú nos das un camino. to endure in your path. Tú nos das el camino para resistir. This night, Lord, we want to pray and worship you. Queremos orar, Señor, y adorar tu nombre. We want to worship you and tell you that you sustain us. Queremos orar y cantar a ti para pedirte que seas tú quien nos You sostenga. are everything that we need. Tú eres todo lo que necesitamos. Fill us, Lord, Llénanos, Señor, with your presence, con tu presencia, with your love. con tu amor. Holy Spirit, come to this place. Santo Espíritu, ven a este lugar. Give us understanding. Te rogamos que nos des entendimiento. Give us discernment. Danos discernimiento. Help us in our everyday life Ayúdanos en nuestro día a día, Señor. while we face temptation. Cuando nos enfrentamos a la tentación, Give us the strength, Lord. danos la fortaleza, Señor. We know that we can endure. Nosotros sabemos que podemos vencer. We worship you, Jesus. Te adoramos, Señor Jesús. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado.